Buenas tardes, muy buenas tardes. Qué gusto da ver este salón de actos de la Diputación de Albacete tan lleno a rebosar. Creo que no cabe nadie más. Esta conferencia lo merece, así como el resto de las conferencias por los que aprovechamos para animar a todas las personas que hoy están aquí para que nos acompañen lunes tras lunes. Un saludo para el presidente de ALUEX, Juan José Caravaca, así como para el resto de la junta directiva de la asociación. Saludamos, por supuesto, también a nuestro conferenciante de hoy, al médico neurólogo Tomás Segura Martín. Muchísimas gracias también por estar una vez más junto a ALUEX participando en este ciclo de conferencias. Un saludo también para la concejala y portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Albacete, Sandra Martínez. Muchísimas gracias por acompañarnos este lunes también junto a ALUEX. Bienvenida también a la comunidad médica, a la comunidad académica y al ámbito y a la del ámbito sanitario en general, que no han querido perderse la conferencia de su colega y, por supuesto, como no, bienvenidas a todos ustedes que de nuevo un lunes más nos acompañan en este salón de actos. Gracias, como siempre, por estar aquí. Quinta cita, la que hoy nos reúne dentro del ciclo de conferencias de este curso 2023-2024, que, como saben, se ha denominado al menos 20 años más. Y esta conferencia, con la conferencia de hoy, se abre un nuevo capítulo dentro del ciclo, un capítulo que se denomina Ciencia e Investigación y que nos llevará hasta el próximo 18 de diciembre. Agradecemos, por supuesto, también a Visión Press, a José Chu Manzanares, por supuesto a nuestro querido Paco, también a Carmela, todas esas fotografías, vídeo que están realizando y que ya saben todos ustedes, a partir de mañana mismo, página de Facebook de Visión Press, también página web de Diputación de Albacete y de ALUEX, podrán rememorar, recordar la conferencia y recomendarla a aquellas personas que hoy no nos han podido acompañar. Muchísimas gracias, por tanto, a todo este personal gráfico por estar aquí. Bien, la conferencia de hoy, como todas las con las que Tomás Segura nos ha deleitado y con las que además nos ha engrandecido como personas, ¿verdad? Porque nos ha ido aportando un poquito más, nos hará reflexionar sobre grandes términos que podemos ligar en el día de hoy a la medicina. Ciencia, solo ciencia, algo más que ciencia. ¿Hay arte en la medicina? Bueno, pues de todas estas preguntas y muchas otras más nos va a tratar de dar respuesta, o al menos nos va a indicar el camino por donde ir, nuestro protagonista, al que, como siempre, les voy a presentar de manera muy resumida, tan solo unos detalles de su trayectoria profesional. Como saben, Tomás Segura es médico neurólogo, nacido en Albacete. Hizo la residencia en neurología en el Hospital de la Princesa de Madrid. Es máster en patología cerebrovascular de la Fundación Dr. Josep Trueta. Alcanzó el grado de doctor en medicina y cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid y desde el año 2000 trabaja como médico especialista en el servicio de neurología del Hospital Universitario de Albacete, donde además dirige la unidad de ictus del centro desde su apertura y es jefe de servicio, en concreto desde el año 2012. Casi todos, además, le conocemos por esta faceta tan interesante, más vinculada a la investigación. El doctor Segura ha fomentado el desarrollo de la investigación clínica, participando como investigador principal en 40 proyectos internacionales y además ha logrado 15 becas de financiación competitiva, todas ellas centradas en enfermedades neurológicas como el ictus, las demencias, en neurooncología, enfermedad de Parkinson o, más recientemente, y muy sonada para todos, el síndrome post-COVID. Como profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha, coordina la asignatura Patologías del Sistema Nervioso. Como investigador, recalcamos, ha seguido una trayectoria completa, desde becario hasta director de grupo, y es que ha pasado
por todas las fases que hay que hacer. Ha firmado más de 200 artículos científicos en revistas indexadas y publicado 40 capítulos de libro. Voy terminando. Tomás Segura dirige un equipo de investigación joven y multidisciplinar además, pero con una gran proyección en el área de enfermedades neurológicas. En la actualidad, este grupo además ha incluido en su investigación aspectos celulares y moleculares del modelo cerebral isquémico y el desarrollo de diversos estudios clínico básicos en el campo de las enfermedades neurodegenerativas y de la neurooncología. Bien, por último, a lo largo de su trayectoria ha recibido diversos premios. Destacan el Premio Asistencia Sanitaria 2009, otorgado por la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, y el Premio a la Investigación e Innovación en Ciencias de la Salud, otorgado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en el año 2022. Ahora ya sí, les dejo con la conferencia que todos estamos esperando con mucha impaciencia y que seguro nos va a satisfacer enormemente. Así que, cuando quiera, el público, en este caso, es todo tuyo. Gracias. Pues muchas gracias, María José, por la presentación. Gracias también, claro, a LUEX por permitirme una vez más participar en este curso suyo y, además, por abrir este ciclo que ellos han titulado Ciencia e Investigación, y además he visto que tendrá 4 conferencias y 3 de las que se van a impartir las vamos a dar médicos o profesores ligados a la neurociencia. Así que, bueno, la neurociencia está de moda y eso a mí, que soy neurólogo, pues me agrada mucho. Yo no voy a hablar hoy de neurología. Esta es una charla un poco difícil para hacerla divulgativa, porque de lo que tengo que hablar es del método científico. Pero bueno, intentaré hacerla amena y la manera de hacer amena las cosas es poner ejemplos. Los que yo ponga, muchos de ellos serán, lógicamente, de mi ámbito de trabajo, que es la neurología. Así que, como dice la diapositiva, voy a hablar de investigación clínica. Y hablar de investigación clínica obliga, en primer lugar, la clínica la hacemos los médicos, obliga en primer lugar a hablar de la medicina. Entonces, muy breve reseña histórica, pero claro, la medicina está con nosotros desde el principio de los tiempos. Seguramente que en los primeros clanes ya de hombres de Neandertal o luego de Homo sapiens había ya alguno que tenía más habilidad para curar, para reparar las fracturas, para recolocar los huesos. Pero evidentemente que fue el advenimiento de la vida sedentaria, la civilización, y podemos poner como inicio de esta vida pues, la que se estableció hace ya 6.000 años en esa zona que está entre 2 ríos, Mesopotamia, que está entre 2 ríos, estos ríos, el Tigris y el Éufrates, en la que empezaron a habitar poblaciones más extensas, y con las poblaciones más extensas pues se pudo empezar a profesionalizar de alguna manera la figura del médico. Pero claro, si pensamos en esto y leemos un poquito de aquella época, en realidad, bueno, pues esta figura, la del médico y la de la enfermedad, que es a lo que se dedican los médicos, estaba muy ligada a la religiosidad. Al fin y al cabo, la enfermedad se consideraba entonces, y mucha gente lo sigue considerando, te lo dicen en la consulta, una especie de castigo por algo que uno ha hecho mal y le viene esta desgracia. Entonces era un castigo de los dioses, y los médicos tenían mucho que ver con la religión. En realidad estaba muy ligada al animismo o a la teología. Y fue muchos años después, he dicho 6.000 antes de Cristo, fue ya en el siglo V antes de Cristo, cuando los griegos, esta población tan pequeña en este área del sur de Europa, en la zona mediterránea, tuvieron la idea genial de definir que había una physis en griego, que después los romanos tradujeron por naturaleza, que había una naturaleza en todas las cosas. Ellos tuvieron la idea genial de decir, las cosas funcionan porque hay leyes inmutables que las hacen funcionar. Bien, si nosotros somos capaces de... No funcionan por el capricho de un dios, aunque fuera su dios, Zeus o Afrodita, no es por lo que dice Homero en la Ilíada. Las cosas funcionan porque hay una ley inmutable que las hace funcionar. Y si nosotros somos capaces de aprender esa ley, de cogerla, de tomarla, seremos capaces de modificar
el curso de los acontecimientos. Esto es lo que dio origen a que se empezara a tener un tratamiento, si queréis ya desde aquella primera vez, ya científico de las cosas. He puesto ahí a Asclepio, pero Asclepio era un dios. Los médicos seguimos jurando por Asclepio. Si hacemos el juramento hipocrático clásico, seguimos jurando, entre otros, por Asclepio, ¿no? Pero fue en el siglo V cuando ya el racionalismo de los pitagóricos, ahí he puesto Alcmeón de Crotona, pero se podría poner cualquier otro, y posteriormente, desde luego, Hipócrates de Cos, empezaron a tener un enfoque de la medicina que era mucho más racional, que no tenía que ver con los dioses ni tenía que ver con el animismo. Esto se extendió a lo largo de los siglos y desde luego tuvo un punto culminante en la figura de Galeno, que fue médico de los romanos, de Marco Aurelio y de los emperadores que lo sucedieron, pero Galeno era un griego de formación, un griego de Pérgamo en Asia Menor, pero era un griego también, había heredado. El gran mérito de Galeno fue, Galeno escribió, se calcula, más de 500 artículos, podríamos decir ahora. Se conservan unos 150, pero sistematizó mucho la medicina y lo hizo en base a criterios absolutamente racionales. Galeno tuvo un problema, que luego comentaré, es que no hizo disecciones en seres humanos, porque lo prohibía entonces la manera de ver la vida de los romanos, era muy arriesgado. Tocar el cuerpo de los cadáveres, te jugabas algo más que tu prestigio, te jugabas la vida, no era un delito grave, así que él no hizo disecciones humanas, sí que hizo muchas en animales, sistematizó la medicina y todo ese saber de los griegos cruzó el pozo un poco negro de la Edad Media desde la época helenística hasta el Renacimiento, y hay que enorgullecerse de ello en función también del mérito que tuvieron muchos de los médicos que trabajaban aquí. Es verdad que en el mundo árabe, pero muchos de ellos compendiaron todo el saber griego en Al-Ándalus y lo transmitieron al Renacimiento, lo transmitieron a los europeos que vinieron luego. En el caso de la medicina, Andrea Vesalio es una figura muy importante, Andrea o Andrés, porque Andrés Vesalio nació en Bruselas, pero fue un albur que naciera en Bruselas, porque su padre trabajaba para el emperador de la monarquía hispánica. O sea, podemos reivindicar a Vesalio como español, o por lo menos del ámbito de influencia de lo español, y fue un gran científico. Ya con 20 y pocos años le dieron la cátedra de Padua, y este científico trabajó para los emperadores, primero para Carlos I, luego para Felipe II, y ha pasado la historia fundamentalmente por esto, porque publicó esta magna obra sobre la naturaleza del cuerpo humano, en la que sí que lo que hace son disecciones de cadáveres y establece relaciones entre la anatomía y la patología. Así que empieza ya un poco a sistematizar más todavía lo que ya había hecho primero Hipócrates y luego Galeno, y permite que cuando llega el momento de hacer ciencia en la medicina, los médicos de la época estén preparados. Si os fijáis, Francis Bacon es un poco anterior a Andrés Vesalio. Y Francis Bacon no es que fuera un gran científico, de hecho nunca hizo un experimento. Bacon lo que era pues fue hasta primer lord de la corte inglesa. Era un político, un escritor, un ensayista, pero era un pensador, y Bacon dijo que Aristóteles le había hecho mucho mal a la ciencia, porque Aristóteles era el que había promulgado lo que hasta entonces se tenía como bueno, que era el método deductivo. Es decir, yo pienso, porque soy muy inteligente, pienso en algo y doy una ley de cómo debe ser algo y luego esto lo aplico para explicar la naturaleza. Y él le dio la vuelta. Dijo, no, tenemos que utilizar justo la estrategia inversa, lo que se llama el método inductivo. El método inductivo. Voy a poner un ejemplo. Había pensado ponerlo con los políticos, pero no, voy a ponerlo con los filósofos. Porque está aquí la concejal de Vox, pero a lo mejor hay alguien también de Izquierda Unida, entonces no sé si... Bueno, ahora se llama Sumar, si se puede enfadar. Entonces, lo voy a poner con un filósofo, por ejemplo, con él mismo. Uno puede pensar, si un filósofo es una persona muy leída, muy reflexiva, que entiende la naturaleza humana, probablemente sea bondadoso y
todos sus actos sean bondadosos. Esto es la manera de hacer, digamos, el método deductivo. El inductivo va al revés, veamos cómo son los actos de esta persona que es filósofo. Anda, pues son todos bondadosos. Cojamos otro filósofo. También hace actos bondadosos, cuida a su anciana madre, va a visitar a los enfermos, cura las pústulas de los desfavorecidos. Bueno, entonces deduzco al revés, induzco que si he mirado 1, 2, 3, 4, 5 filósofos y todos ellos se comportan de esta manera, pues puedo establecer una ley como que es que los filósofos hacen buenas obras. Pero no lo puedo hacer al revés, no lo puedo hacer al revés. Esta manera de pensar, que es el método empírico analítico, es lo que se llama, o llamamos hoy todavía, el método científico. Y fue el que aplicó, de luego, Bacon habrá escrito sobre ello, pero el que es coetáneo suyo y también compatriota suyo inglés, el que mejor lo aplicó, fue Isaac Newton. Isaac Newton fue el primero que aplicó el método científico y lo hizo de una manera, para mí, sobrehumana, ¿no? Sigue siendo uno de los líderes de la ciencia. Otros coetáneos que empezaron a hacerlo, Galileo, claro, todo esto, aplicar el método científico para que consiste en esto exactamente, en observar, medir, experimentar y entonces elaborar hipótesis. Observo que los filósofos se comportan bien y elaboro la hipótesis de que los filósofos son buenos y luego me voy e investigo a otros filósofos y entonces veo que de 1000 sí, 999 se comportan bien, serán buena gente, ¿no? Esto es cómo funciona el método científico y lo que permitió avanzar a la física, a la astronomía, a las matemáticas de aquella época y en los siglos venideros. Claro, es un poco más difícil hacerlo en medicina. La investigación es el proceso que mediante la aplicación del método científico obtiene información que permite corregir o modificar o alcanzar un determinado conocimiento. Si ese conocimiento es médico, pues entonces hablamos de investigación clínica. El método científico tiene estos pasos. Primero, observación. Segundo, recogida de información. Tercero, creación de una hipótesis. Cuarto, diseño de un estudio para confirmar esa hipótesis. Quinto, obtención de unos resultados de ese estudio. Sexto, confirmación de esos resultados con más estudios. Y por último y séptimo, lo llevo a la práctica. Aplico si lo que he descubierto, los resultados que he obtenido son aplicables. Vamos a poner un ejemplo. Observación. Es un ejemplo real. Esto es una base de datos de ictus de un hospital como el mío, pero en este caso estaba en Barcelona. Y ahí hay un colega, el doctor Ángel Chamorro, que tiene, como tenemos aquí en Albacete, una base de datos. Cuando llegan los pacientes con un ictus, nosotros recogemos la tensión, el azúcar, el colesterol, la edad, el sexo, el nivel socioeconómico. Bueno, pues él no me supo decir por qué. Dice, porque venía en la analítica de urgencias. Recogía en su base de datos este que está arriba del todo, que es el nivel de ácido úrico de los pacientes. Y un buen día, pues cuando llevaba ya 20 años haciéndolo, se puso delante del ordenador y observó que los pacientes que ingresaban en el Hospital Clínico de Barcelona por un ictus y tenían el ácido úrico alto, iban mejor que los que lo tenían bajo. Claro, el ácido úrico siempre habíamos pensado los médicos que es malo, porque el ácido úrico lo que te propicia es a tener gota. Si tienes el ácido úrico alto vas a tener gota. Pero la observación de su base de datos le dijo que había una posibilidad de ir mejor cuando tenías un ictus del 12% por cada miligramo por decilitro que estaba más alto en la sangre, o sea, muchísimo. Es decir, si tienes el ácido úrico alto, y entonces él dice, bueno, empecé a pensar en esto, y dije, oye, pues hay religiones, o sea, hay etnias en el Amazonas y otras zonas, también en Mongolia, que tratan de sanar muchas enfermedades bebiendo su propia orina, ¿no? Y nos reímos de ellos, se beben su propia orina, pero fíjate, se beben la orina, aumenta el ácido úrico, de alguna manera esto puede tener beneficio. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Recogida de información. Vamos a ver si esto es un albur o puede tener una base. ¿Por qué el ácido úrico puede hacer que un ictus vaya mejor? Entonces, ya estaba publicado, ya había habido gente que había cogido y había dicho, si yo inyecto vitamina C, hay mucha gente en mi propia familia que toma vitamina C todos los días porque es un poderoso antioxidante, claro, como envejecer es oxidarte, pues voy a tomar vitamina C y así no envejezco, ¿no? Mucha gente que lo hace, se vende en internet en botes así de grandes. Pues ¿qué habían hecho estos investigadores unos años antes de que Ángel descubriera o se diera cuenta de lo que pasaba en su base de datos? Lo que habían hecho era
inyectarle vitamina C e inyectarle ácido úrico a los pacientes. Y vieron que cuando medían los marcadores, no me da cuenta decir cuáles son, que permiten saber si hay estrés oxidativo en la sangre de las personas, bueno, el ácido úrico era muchísimo mejor, bajaba mucho más esos marcadores de estrés oxidativo que la vitamina C y desde luego que el placebo, que era suero salino. Cuando lo habían puesto al paciente suero salino no bajaba nada su nivel oxidativo, si le habían puesto vitamina C bajaba un poco, si le habían puesto ácido úrico bajaba muchísimo. Y entonces creo una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Los ictus van mejor cuando tienen alto el ácido úrico porque el ácido úrico impide el estrés oxidativo. ¿Y qué es el estrés oxidativo en un infarto cerebral? Claro, el infarto cerebral lo que le ocurre a las personas es que tienen un émbolo, casi siempre, 90% de las veces es un émbolo que avanza por alguna parte de nuestro organismo, el cerebro tiene la culpa y se impacta en una arteria del cerebro. Y una vez se impacta, el cerebro, el organismo, tiene mecanismos para romper el trombo. Tarda más de lo que debía, claro, y como tarda mucho, pues se produce el infarto. Lo que hacemos a día de hoy en clínica, si cualquiera de ustedes tiene un déficit neurológico focal, va a ir corriendo al hospital y lo que vamos a hacer es mirar si tiene un trombo y se lo vamos a sacar. ¿Se lo vamos a sacar o se lo vamos a romper? Le vamos a dar una lejía que lo rompe. Entonces él dijo, bueno, ¿y esto cómo puede influir? Claro, cuando vuelve a pasar la sangre, cuando yo lo rompo y vuelve a pasar la sangre, entonces pasa mucho oxígeno de golpe a un mecanismo celular que está trastornado porque lleva 3, 4, 5 horas en isquemia, o sea, funcionando mal, y hay un gran estrés oxidativo. Por eso van mejor los ictus isquémicos cuando tienen el ácido úrico elevado, porque el ácido úrico combate el estrés oxidativo como se había visto en la literatura previa que él había investigado. Así que desarrolló la hipótesis de que los pacientes que van mejor cuando tienen el ácido úrico elevado son a los que yo le rompo el trombo. Y dijo, vamos a mirar si van mejor los pacientes cuando les doy un trombolítico en función del ácido úrico que tengan. Y efectivamente, lo que él pensó lo confirmó. Es decir, que el ácido úrico elevado provocaba una probabilidad del 23%, que es muy alta, de que los pacientes fueran mejor después de dar tratamiento trombolítico. Esto es la elaboración de la hipótesis. Dijo, bueno, pues no me puedo quedar aquí, voy a mirarlo en el modelo animal. Tenemos un modelo animal que es el de la rata. Las pobres ratas tienen un tamaño de infarto cerebral que es estándar. Toda rata de esta raza, tú le tapas la arteria cerebral media y hace siempre el mismo tamaño de infarto. Matemático, da igual cómo sea la rata, siempre el mismo tamaño de infarto. Entonces lo que hizo fue darle a algunas ratas, le dio la lejía que rompe el trombo y a otras le dio la lejía que rompe el trombo junto con ácido úrico. ¿Y qué pasaba? Que el tamaño del infarto en el grupo que era más bajo era... No en el grupo control era el tamaño estándar, que es la línea blanca que se ve ahí. No sé si puedo señalar, a ver. ¿Sí? ¿Está de aquí? Y esta es la línea de cuando le doy el trombolítico, o sea, el fármaco que rompía el trombo de la pobre rata. Esto es cuando le doy solo ácido úrico. Fijaos que el infarto era la mitad, pero si le doy ácido úrico y RTPA, el infarto aún se reducía más. Y dijo, bueno, pues parece que vamos por buen camino. Vamos a diseñar un estudio que permita confirmar esta hipótesis. Y entonces diseñaron este estudio que lo primero que hicieron fue coger solo 24 personas y darles a 8 suero salino, a 8 meterles ácido úrico intravenoso, 500 miligramos, y a otros 1000 miligramos de ácido úrico. Y ver primero si eso lo toleraban bien. Es decir, si los pacientes toleraban meterles de golpe tanto de ácido úrico. El principal problema o la duda que podíamos tener es si le iba a dar un ataque agudo de gota, ¿no? Entonces lo que vieron es que realmente, bueno, pues ataque de agudo de gota solo hubo uno y no hubo ningún otro empeoramiento, y entonces, bueno, es un número tan pequeño que se pasa a la siguiente fase, que es ahora vamos a diseñar un ensayo clínico en el que vamos a tratar. Aquí es donde ya entré yo en acción, ¿no? Por eso me sé esto también, porque nosotros participamos en este ensayo clínico. Oye, ¿nos podéis ayudar a hacer un ensayo clínico? Porque no me vale con confirmarlo en la población de Barcelona. No sea que la población de Barcelona ahora está de moda, sea diferente a la del resto de España, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo en más sitios. Venga, oye, ¿me podéis ayudar? Pues venga, le ayudamos a algunos sitios de fuera de Cataluña. Vamos a hacer este trabajo que consiste en ver si le damos ácido úrico a los pacientes a los que estamos dando TPA cuando nos los traen,
si existe o no existe mejoría. Y esto nos permitió diseñar este trabajo en el que, como veis, bueno, pues Valladolid, Pamplona y Albacete, y el resto de centros eran todos de Cataluña. Este estudio se llamó Úrico Ictus, y lo que hacíamos era que cuando llegaba el paciente, nosotros recibíamos al paciente, si teníamos que darle, porque cumplía criterios, la lejía trombolítica, se la dábamos, pero a la mitad de ellos les dábamos además ácido úrico. Está envasado, si os fijáis, con esta bolsa de color amarillo, porque como el ácido úrico tiene un cierto color amarillo, lo que se trata es que el investigador, sea yo, no sepa si le está dando el ácido úrico de verdad o le está dando suero salino, porque así es como avanza la ciencia, porque si yo sé lo que le estoy dando, puedo tener el sesgo, es decir, puedo tener la tendencia a creer que el paciente va mejor porque le estoy dando el fármaco maravilloso. Como me sé todo lo anterior, si tiene que ir bien, pero esto, la ciencia avanza así, es doble ciego, es decir, yo no sé lo que le estoy dando, el paciente tampoco sabe lo que está recibiendo, por supuesto se les explica. Si quiere usted le doy el tratamiento estándar y además lo incluyo en este ensayo clínico donde de manera aleatoria una máquina va a decidir si le toca A o B, pero nosotros no lo sabemos, ni lo va a saber usted, ni lo sé yo. Entonces por eso se envasaba de esta manera, porque si no, como es que era de color amarillo, al final sabías lo que le estabas poniendo, porque no es blanco. Al que le ponías suero salino era blanco y al que le ponías ácido úrico con el suero salino pues era de color amarillo. Entonces lo que nosotros hacíamos era esto, cogíamos, venía el infarto cerebral, que cumplía los criterios para darlo, y le dábamos el tiempo en el que se da esto, que es en las primeras horas, le dábamos o TPA solo o TPA con ácido úrico a la mitad y a la otra mitad placebo. Esto se hizo en 1.100 personas con infarto cerebral, de las cuales un porcentaje nada despreciable, 708, finalmente no pudieron ser incluidas en el estudio pues por diversos motivos, o porque tenían ácido úrico alto, entonces no los queríamos meter, o porque tenían fallo renal y entonces a lo mejor iba a metabolizar mal 1.000 miligramos de golpe de ácido úrico, en fin, o por una serie de cosas. Al final se incluyeron 421, 211 les tocó ácido úrico y a 200 les tocó placebo. ¿Y qué pasó? Porque ahora tenemos que ver los resultados. ¿Qué pasó? Pues pasó esto, que está publicado en esta revista, que se llama Lancet, que es una revista muy buena de medicina, y lo que pasó es que fueron bien, nosotros decimos excelente cuando se queda recuperado del todo, que el paciente no le queda ningún déficit. Haya tenido el tipo de infarto que haya tenido, cuando lo damos de alta o lo vemos a los 3 meses, concretamente esto se mide a los 3 meses, se ha quedado igual que estaba. Pronóstico excelente. 39% ácido úrico, 33% placebo. Hay una diferencia que cuando aplicamos la estadística nos dice, hombre, es una diferencia a favor del ácido úrico, pero no llega a superar el intervalo de confianza, es decir, no llega a superar la posibilidad de que haya sido por azar, y entonces no sienta la base de que el ácido úrico es útil en el infarto cerebral. Seguramente lo sea, pero ustedes no lo han demostrado. Han estado a punto, pero no lo han demostrado. Esto es el motivo por el que a día de hoy no le damos ácido úrico a cada paciente que viene con un infarto cerebral. Si no, lo estaríamos haciendo, claro. Claro, dice uno, bueno, pues ha fracasado el estudio. Sí, el estudio ha fracasado. Hombre, nos ha servido para alguna cosa, por ejemplo, para ver que no hubo gota. Hubo más gota en el placebo que en el ácido úrico, lo que quiere decir que el hecho de hacer gota no depende de que te metan mucho ácido úrico de golpe, por lo menos en el escenario del infarto cerebral. Y de que no hubo ninguna otra complicación, transformación hemorrágica, fallo renal, no hubo nada de eso. Es decir, bueno, por lo menos es seguro. Y cuando miramos los resultados con lupa, la ciencia avanza así, esto es una charla para intentar, espero conseguirlo, ver cómo se hacen las cosas, sobre todo ahora que ha habido mucha intranquilidad entre la población, porque un porcentaje nada desdeñado de la población no se ha creído determinadas cosas que se han dicho, por ejemplo, con el COVID, los científicos, es que saber cómo lo hacen, pues se podrá hacer siempre todo mejor, pero aquí hay una serie de filtros y se hacen las cosas de una manera muy ordenada. Nosotros lo que hacemos es poner la población y decir, mira, por sexo, hombres y mujeres, si cruza el intervalo de confianza quiere decir que es igual darle placebo que darle ácido úrico. Pero fijaos qué pasó en las mujeres, que las mujeres sí que les iba bien darles ácido úrico. Claro, las mujeres ya se sabe que tienen una capacidad antioxidante mucho menor que la de los hombres. Esto ya se sabe. Las mujeres tienen una capacidad antioxidante, se sabe de siempre, menor que la de los hombres. Y segunda cosa que se vio, que
si cuando llegaban con el infarto cerebral tenían la glucosa elevada o eran diabéticos con la glucosa elevada, también les iba muy bien darles el ácido úrico. ¿Por qué? Porque los diabéticos tienen un estrés oxidativo mucho mayor. Entonces las dos cosas son lógicas. Bueno, pues oiga, pues a partir de ahora, dele a las mujeres ácido úrico. No, porque cuando tú diseñas un ensayo clínico le dices a las autoridades reguladoras, quiero que esto quede claro porque fijaos cómo de estricta es la ciencia, que se está haciendo al menos ahora. Yo tengo un objetivo primario que es en toda la población demostrar esto. Me ha salido, no por poco, no, por poco no, pero no ha salido, no ha salido, pero no le ha salido. No se le puede dar ácido úrico a todos los infartos cerebrales. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es desarrollar una nueva hipótesis. Es probable que el ácido úrico mejore el pronóstico del infarto cerebral si el paciente tiene un nivel de estrés oxidativo suyo de base muy alto. Por ejemplo, si es diabético o, por ejemplo, si es mujer. Vale, pues diseñemos un nuevo estudio y en esto estamos, ¿no? Ahora hay un nuevo estudio diseñado que es este que se llama, los nombres siempre se ponen para que se queden, ¿no? Astute, que lo que trata de dictaminar exactamente es eso, si en determinados contextos el ácido úrico puede tener valor. Este es un ejemplo de próximo, claro, que yo conozco bien porque es un trabajo, pero en realidad toda la ciencia se hace de la misma manera. Toda la ciencia se hace de la misma manera. La investigación clínica, decía yo antes, que es la investigación que trata de aplicar el método científico. Lo van a agradecer los de las filas 1, 2 y 3, ¿eh? Pues lo vamos a bajar los dos. Así se ve mejor. Claro, cuando la recogida de información se hace a los pies de la cama, estamos aplicando el método clínico. ¿Cómo se dice cama en griego? Pues se dice así, se dice clínicos. Así que el método clínico es el método que recoge la información en la cabecera del enfermo, o sea, a los pies de la cama. Y en este sentido, pues toca hablar de William Osler. ¿Por qué? Porque William Osler, para los médicos, es una figura muy importante en este tema, el tema de tratar a los pacientes o hacer medicina observando a los pacientes. Decía Osler les dio un montón de aforismos, hay un montón de enfermedades que llevan su nombre. Osler nació en Canadá, pero se hizo famoso cuando se fue a vivir a Estados Unidos porque se puso a trabajar como jefe de medicina interna en la clínica Johns Hopkins, que ahora es famosísima, pero cuando él llegó no lo era, ¿no? La Johns Hopkins se benefició mucho de los hallazgos y de la fama y el mérito de William Osler, que por cierto, al final de su vida, pues cuando ya era famoso, se fue a vivir, porque lo contrataron, y se fue a vivir a Oxford. Y allí murió en Inglaterra. O sea, que es canadiense, que trabajó en Estados Unidos y vivió sus últimos 20 años y murió en Inglaterra. Tiene un montón de aforismos, pero Osler, uno de los que decía es que no se puede navegar bien si no tiene uno cartas de navegación. Quería decir él, no se puede ver bien a los enfermos si uno no estudia, si uno no sabe teoría. Pero añadía luego, lo que desde luego no se puede hacer es leer cartas de navegación solo, porque eso no es navegar. Entonces él decía, el médico, para hacer buena medicina, tiene que ir a ver al enfermo. Entonces, bueno, esta es una fotografía clásica, se le ve reflexionando al pie de la cama de un enfermo. Un poquito antes que Osler, había hecho fama también como médico y de los buenos Claude Bernard, francés, y Bernard decía, la medicina se hace ciencia en el laboratorio, la medicina se hace ciencia en el laboratorio experimental, pero la clínica debe ser la aplicación de esa ciencia al diagnóstico y tratamiento de los enfermos, y añadía él, yo creo que la clínica como tal nunca puede ser una ciencia, es en realidad un arte. Luego volveremos sobre esto. Pero claro, si aplicamos lo que decía Claude Bernard y aplicáramos solo la ciencia que se hace en el laboratorio de la medicina, pasaría esto. Esto, bueno, aquí hay gente de cierta edad y seguro que se acuerda de lo que pasó en los años 50 y 60. Un laboratorio farmacéutico diseñó, inventó y puso a disposición de los ciudadanos un fármaco para la hiperemesis gravídica, que es un problema muy grande para las mujeres embarazadas, porque están todo el rato con ganas de vomitar y no hay manera de contarlo. Entonces este fármaco se llama talidomida. Entonces se le dio talidomida a miles y miles de mujeres en el mundo que estaban embarazadas. Y claro, la talidomida
se había probado en el laboratorio que no pasaba la barrera placentaria. La talidomida no pasaba la barrera placentaria. La talidomida no producía ninguna anomalía, pero claro, esas dos cosas, ¿dónde se habían hecho? En los animales. En los animales. Y resultó que la talidomida sí pasaba la barrera placentaria humana y sí que provocaba esto que es terrible y que es que fíjate, había tantos que los podemos poner en fila, que es que no desarrollaban bien los brazos y las piernas, ¿no? Se llamaban alteraciones de la formación de las extremidades y bueno, pues cuando veáis que todavía se ven por la calle, yo todavía veo gente que en vez de un brazo pues tiene solo una mano aquí, o pues en realidad lo que pasó es que su madre tomó talidomida para evitar las ganas de vomitar durante el embarazo. Y este ejemplo, el de la talidomida, y otros, es el que llevó al sistema regulatorio que tenemos aún hoy día en medicina. ¿Y qué es este? Es el que se llama medicina basada en la evidencia, que también nació en Canadá, la medicina basada en la evidencia, y luego viajó hasta Inglaterra, que han sido los que se han hecho ya con el control absoluto y los que nos llevan a todos los médicos. No, a ver, la Fundación Cochrane y el NICE y todas estas cosas que vienen de Inglaterra y que en realidad lo único que hacen es esto, es decir, mire, usted cuando quiera, por ejemplo, diseñar un fármaco, lo que tiene que hacer es probar en el laboratorio que el fármaco funciona. Después tiene que hacer un ensayo fase 1, es decir, tiene que ir y dárselo a voluntarios sanos. Aquí en España casi no hacemos esto, pero casi todos los voluntarios sanos de todos los ensayos clínicos que se hacen en el mundo, o al menos en Europa, están en Francia. Y son señores que cobran dinero por dejarse meter fármacos nuevos que, eso sí, en el laboratorio se ha visto, y en animales, modo de experimentación, que deberían ir bien para tal cosa. Pero ellos no están enfermos, son voluntarios sanos. O sea, yo no le doy, en el caso del ácido úrico, tendría que darle ácido úrico, lo he contado, el proceso que yo he contado antes del ácido úrico, recordar que había 24 enfermos, no eran enfermos, eran 24 personas sanas a las que se le dio a 8 suero salino, a 8 500 miligramos y a 8.000 miligramos de ácido úrico. Pero aquí en Europa se hace con un montón, casi cada fármaco que sale al mercado antes ha pasado por un fase 1, es decir, que se lo hemos dado a gente sana. Después un fase 2, que es cuando se lo damos a unos pocos enfermos, para ver si los enfermos no tienen efectos secundarios. Es decir, que los enfermos, ya con esa patología, no ya en el paciente sano, sino en el paciente enfermo, que claro, su organismo no está igual de bien, no sucede nada malo. No queremos que suceda nada bueno, queremos ver que no sucede nada malo. Y ya, si esto ocurre, vamos al fase 3, que es cuando tratamos de probar, que fue lo que hicimos nosotros con el ácido úrico, que además sucede lo que tú crees que va a suceder, es decir, que va a pasar cosas buenas al enfermo. Por ejemplo, que si tiene un cáncer de mama, su cáncer de mama va a ir mejor añadiendo ese nuevo tratamiento que el que había hasta la fecha. Pero todo eso lleva un proceso que es un proceso largo. Fijaros, más o menos aquí está puesto, la línea del tiempo son los estudios de laboratorio, pues normalmente consumen años. El ver que es seguro para voluntarios sanos, esto se hace rápido. Pero luego el ver en el fase 2 en cientos de enfermos que la cosa va bien, aquí dice semanas o meses, en mi experiencia también lleva años. Y por último, probar la seguridad y eficacia para todo el mundo en un fase 3, es decir, miles de enfermos, esto sí que lleva 3, 4 años. Nosotros que hacemos continuamente ensayos clínicos, por ejemplo, estamos probando un factor anti-11 para mejorar el infarto cerebral. Hicimos el fase 2 que acabó el año pasado y estuvimos haciendo el fase 2 2 años y medio. Y ahora acabaremos el fase 3 el año que viene. Se mirarán los resultados, se verá si es útil, se publicará en una revista, se mandará a la FDA y a la Agencia Europea del Medicamento, lo estudiarán y dentro de 3 años lo tendremos en el mercado. O sea que hemos empezado nosotros los clínicos a trabajar pues hace 3 y dentro de 3 lo tendremos 6, 7 años. Pero claro, el tiempo que llevaran mirando cómo se fabrica el anti-11 y descubriéndolo en el laboratorio, pues ya no lo sé, pero supongo que llevarían, esto de aquí, los estudios de laboratorio también consumen tiempo, supongo que llevarían pues mucho tiempo, ¿no? Y así es como funciona la medicina. Es verdad que esto es lo que se ha acusado a las vacunas, que las vacunas contra el COVID no pasaban por todo este trayecto. Las vacunas contra el COVID, como había mucha urgencia mundial, lo que se hizo fue obviar el fase 3 o al menos obviarlo a largo plazo. Es decir, se hizo, pero no se esperó, se publicó, se mandó el dossier a las agencias regulatorias, lo estudiaron, mandaron queries, se contestaron. No, se hizo todo en un año, Esto es lo que se ha criticado y con razón, desde el punto de vista científico no se ha hecho como se hacía habitualmente. Otra cosa es que hubiera habido
necesidad. Pero la medicina basada en la evidencia tiene algunos problemas. Yo os he resumido en dos fundamentales. El primero de los problemas de la medicina basada en la evidencia es este que voy a explicar ahora, y es que encorseta demasiado la práctica médica. Hubo unos autores holandeses, no sé si eran holandeses o ahora dudo, pero eran unos cachondos, eso seguro, porque publicaban este artículo en esa revista tan buena que es el British Medical Journal, que dice, el título del artículo era "Paracaídas para prevenir la muerte y el trauma mayor relacionado con el desafío gravitacional. Revisión sistemática de los ensayos clínicos". Y dijeron, nadie lo ha hecho. Nadie ha cogido a 100 personas, las ha subido en un avión y ha dicho, venga, 50 con paracaídas y 50 sin ellos. Y vamos a ver si van mejor los del paracaídas. Y cuando lo veamos... Y claro, fijaos el comentario que hacían al final en conclusiones del artículo. Decía, no hemos encontrado evidencia científica, según marcan, de que los paracaídas se hayan estudiado. Así que hacemos desde aquí, estamos seguros, lo voy a traducir literalmente, así que estamos seguros que aquellas personas que tanto defienden la medicina basada en la evidencia y critican tanto aquellas intervenciones que se hacen sin haber pasado por esta evidencia, no tendrán ningún problema en demostrar su implicación con esta filosofía presentándose voluntarios al ensayo clínico del paracaídas en el brazo placebo, o sea, tirándose del avión sin paracaídas. Claro, ¿qué quiere decir esto? Hombre, vamos a ver. Nadie ha hecho un ensayo clínico para ver si un apéndice inflamado hay que operarlo o va mejor si le doy Augmentine. Nadie ha hecho un ensayo clínico para ver si una persona que tiene una obstrucción vesical, como saben aquí algunas de mis enfermeras, necesita o no necesita una sonda. Es que si no le pongo una sonda le revienta la vejiga. Pero ¿cómo voy a hacer un ensayo clínico? No, a ver, vamos a hacer... Es decir, que la medicina basada en la evidencia y sus ayatolas está muy bien, sobre todo cuando son fármacos y cosas que se pueden ver, pero para procedimientos ya no está tan bien, ¿no? Para procedimientos, oiga, mira, hay cosas que se caen por su peso, ¿no? No hace falta pasarlas por el filtro de la medicina basada en la evidencia. El segundo problema que tiene la medicina basada en la evidencia es que no tiene validez externa. Voy a intentar explicar lo que es esto. Claro, yo cojo... Tiene muchas ventajas, ¿no? Aleatorizo, quiero decir, que la mitad le toca una cosa, la mitad otra, y no lo sabe el investigador ni lo sabe el paciente. O sea, que no se deja influir bien. Esto le da mucha validez interna, es decir, que en estos señores en los que yo he probado el ácido úrico, por ejemplo, pues sé seguro que los resultados que han salido pues están bien. Bueno, puedo tener la duda de si en vez de meter 2.000 pacientes o 400 pacientes hubiera metido 40.000 si no hubiera tenido otros resultados, ¿no? Pero en lo que he hecho estoy seguro. Pero claro, el problema es la validez externa, es decir, es que estos señores son todos iguales. Quiero decir con eso que en los ensayos clínicos, claro, la persona que se ha pasado 10 años diseñando un fármaco, lo que quiere es que le salga bien. Y dice, oye, a ver si va a haber algo que hace falsamente que me salga que el fármaco no funciona. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, nunca nos dejan meter niños en los ensayos clínicos. 18 años para adelante. Total, que cuando yo tengo un infarto cerebral, que lo tengo, gracias a Dios, muy pocas veces, en un niño de 14 años, ¿ahora qué? ¿Le puedo dar el tratamiento trombolítico o no se lo puedo dar? Si no hay evidencia científica, nadie lo ha probado. Nadie ha hecho un ensayo clínico. O embarazadas. Otra cosa común, me viene una embarazada con un infarto cerebral. ¿Y qué hago? Le doy TPA, pero el TPA pasará a la barrera hematoencefálica, el trombolítico provocará una hemorragia placentaria, se me morirá la paciente y su niño. Es decir, por no hablar que si el paciente tiene 90 años no lo incluya, si tiene un cáncer ya diagnosticado mejor no incluirlo porque a lo mejor tiene un estado protrombótico el de base, si el paciente toma muchos fármacos no porque va a tener muchas interferencias. En definitiva, lo que quiero decir con esto, que los ensayos clínicos, que están muy bien y que permiten sentar evidencia científica, se hacen en población uniforme. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que dárselo a otro estrato de la población? Que no sabemos realmente si funciona. Y por esto, cada vez tiene más importancia lo que aquí se ha dado en llamar los estudios de vida real. Los estudios de vida real es, bueno, pues saque usted el fármaco, venga, saque usted el fármaco y ahora ya los médicos que vayan haciendo. Y es verdad que yo he dado trombolíticos a embarazadas, yo. ¿Por qué? Porque dices, mira, a ver, el TPA es una molécula grande, claro, te ves mal, llamas al ginecólogo, oye, mira, es que
Estoy hablando de a lo mejor hace 20 años, ¿no? Tienes algún caso con un infarto cerebral catastrófico y dices, si es que se me va a morir, pues le doy TPA, pero ¿y qué pasa con el niño? Pues es una molécula grande, es poco probable que pase la barrera hematoencefálica. Ya hablas con uno, con otro y al final, venga, pues te arriesgas, que firme aquí el consentimiento del marido, fírmeme usted aquí que no hay evidencia, pero que lo voy a hacer por bien del paciente. Venga, firma, pum, y se lo das, ¿no? Y al cabo de muchos años y muchos hospitales y muchas embarazadas, resulta que hay un corpus de embarazadas que han sido tratadas. Claro, los médicos tienen que publicar eso, tienen que comunicarlo, decir, he tratado a una embarazada y no se ha muerto el niño. Anda, pues seguramente el TPA no pase la barrera placentaria. Esto es lo que se llama evidencia en vida real y claro, ahora tenemos un arma buenísima para esto, que es que ha aparecido todo esto, sobre todo que han aparecido las historias electrónicas, bueno, no iba a hablar de las redes sociales porque hay gente que lo cuenta en las redes sociales, pero bueno, las historias médicas electrónicas, incluso lo que se llaman dispositivos que nos dan mucha información. Y esto me permite enlazar con el siguiente problema del que quería hablar, que es la inteligencia artificial. He pensado que interesa hablar de la inteligencia artificial, porque claro, la inteligencia artificial, fijaros que estos son artículos de ahora, que hacen referencia a mi especialidad, que es la neurología, pero fijaros, son todos de este año. La inteligencia artificial marcará el futuro de la neurología. La inteligencia artificial y la práctica de la neurología en el año 2035, predicciones de la Academia Americana de Neurología. Y, por ejemplo, en el infarto cerebral, nosotros ya tenemos un montón de cosas que Claro, si tú tienes un infarto cerebral en Tomelloso, pues ahí en Tomelloso no hay ningún neurólogo de guardia. Pero a lo mejor si le hacen un TAC con esta técnica, se llama TAC perfusión, y hay un software automático que se llama Rapid, bueno, hay más, pero voy a decir este nombre, uno de ellos, que mide y te dice, ¡boom!, hay cerebro salvable. Y entonces, sin que haya neurólogo especialista en Tomelloso, la máquina le dice al radiólogo que está allí, que no sabe nada de neurología, que no se me enfaden, no hay cerebro salvable, no hay. Y si hay, me llama, oye, te voy a mandar corriendo uno porque tiene cerebro, venga, mándamelo. Pero así un montón de ejemplos, ¿no? O sea, la inteligencia artificial va a cambiar realmente el futuro de toda la medicina y, por supuesto, también de la neurología. Y no solo eso, sino la inteligencia artificial, no sé si habéis leído, pero cuando metieron la Biblioteca Nacional, digitalizó todas las obras que tenía, a alguien se le ocurrió, de manera muy inteligente, pasarlas por la inteligencia artificial y dijo, oiga, esto es de Lope de Vega. ¿Cómo? Que este texto es de Lope de Vega. ¿Y cómo lo sabía la inteligencia artificial? Porque se había leído en un minuto seguramente las tropecientas obras que escribió el Fénix de los Ingenios y resulta que descubrió que esta pues era su estilo. Así que, mira, apareció una nueva obra de Lope de Vega. Entonces, claro, la inteligencia artificial tiene mucho interés en medicina y voy a poner este ejemplo de inteligencia artificial en medicina que son también de ahora, de este año. Entonces, justo a la vez se publicaron dos trabajos en los que se medía la capacidad de la inteligencia artificial en medicina. El primero de ellos era un consultorio telemático de salud. Así que lo que se hacía era que los pacientes le preguntaban a los médicos y la mitad de los pacientes eran contestados por médicos de verdad. Si el problema era de ginecología, lo contestaba un ginecólogo. Si era de neurología, un neurólogo. Si era de dermatología, un dermatólogo. Pues el problema podía ser, mire doctor, resulta que me ha salido una mancha en la piel de 2 centímetros, la tengo en la mano derecha y cada vez me crece. El dermatólogo le preguntaba lo que quería y al final emitía pues, su diagnóstico. Y la otra mitad, quien estaba al otro lado era el ChatGPT. Resultado del estudio. El 80% de las respuestas ofrecidas por ChatGPT a los pacientes eran más matizadas, más precisas y más detalladas que las de los médicos. Además, y esto es lo más sorprendente, ahora os diré por qué, ChatGPT resultó mucho más empático en sus textos que los humanos. Más simpático y más educado. Y claro, yo dije, ¿cómo es posible esto? Y luego pensé, claro, si es que hay que teclear la respuesta. Yo escribo a 2 dedos. Pues claro, no me voy a andar con tonterías. No se preocupe, no es nada grave. Siguiente caso. En cambio, ChatGPT, el que lo haya usado, yo lo he usado, sabe cómo va. Encantado de estar aquí para poder ayudarle. Dígame, sí, y se enrolla. Entonces, claro, la gente estaba encantada con el ChatGPT. Y dijo, es mucho mejor que los médicos. Pero a la vez, y por fortuna, se publicó otro artículo en el que, esta vez, los pacientes iban a urgencias y los atendía el médico de urgencias o el ChatGPT.
Y claro, ¿qué pasó? Pues pasó que la inteligencia artificial se equivocaba muchísimo más que los médicos. Tenía errores diagnósticos con más frecuencia y cuando se analizó de qué a por qué la inteligencia artificial, que supongo que están listas, se había equivocado, pues se dieron cuenta de que quien equivocaba al robot era el paciente. Voy a poner un ejemplo. Llegaba a urgencias una chica de 17 años porque la llevaba a su madre porque no tenía la menstruación desde hacía 2 meses. Entonces la primera pregunta que hacía el robot es: ¿has mantenido relaciones sexuales? Y la chica con su madre lo decía, no. Claro, cuando el que estaba ahí al médico de urgencias veía a la madre, veía a la chica y veía que cuando le preguntaba, hacía así, miraba a la madre y decía, no. Y entonces el médico de urgencias decía, oiga, mire, es que la tengo que desnudar, sálgase usted un momento porque nos gusta que no haya... Salía y decía, oye, tú, has tenido... Decía, sí. Claro. Y ya, claro, ¿qué hacía el robot? Si no ha tenido relaciones sexuales, no puede estar embarazada. Y así va por otro lado. Pues tendrá un adenoma hipofisario, te hacía unos diagnósticos disparatados, pero era culpa del paciente, porque el paciente, como decía el doctor aquel House, el paciente miente. No es que mienta, es que claro, transforma la realidad. Entonces yo creo que aparte de la exploración clínica, claro, el robot de momento no están capacitados para explorar, pero yo no creo que sea solo la exploración, yo creo que la interpretación del tono de la voz, de la gestualidad, de la situación, esto lo hace fenomenal un ser humano, y más un ser humano si tiene experiencia, claro. Luego también hay que tener un poco de empatía y eso también hay que entrenarlo. Hay quien nace con ella y otro que tiene que entrenarlo, pero un robot a día de hoy no lo puede hacer. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial va a tener un papel importantísimo en la medicina, lo decía esta mañana, pero va a ser un papel de cribado. Es decir, nosotros estamos superados ahora mismo, los médicos. Nosotros no teníamos demora en la consulta de neurología. Si alguno de ustedes ha intentado ir ahora a la consulta de neurología a través de su médico de cabecera, hay una demora de 1 año. ¿Cómo es posible que un médico de cabecera mande al paciente y tarde 1 año en verlo el neurólogo? Pues es muy sencillo. Es el año entero en que estuvieron paradas todas las consultas. Y cuando volvieron a funcionar no se dobló el número de consultas. Seguimos al mismo ritmo que antes, con lo cual seguimos sin acumular demora, pero tenemos 1 año de la pandemia. Y eso pasa en todas las especialidades médicas. Y de dar vueltas, ¿y cómo podría yo? Hemos ideado un montón de cosas. La consulta electrónica, la consulta telefónica. Yo creo que lo que lo solucionaría es el ChatGPT. Claro, si lo tuviéramos organizado. Es decir, vamos a cribar y bueno, pues esto no lo tengo claro, que vaya de verdad al médico. Este sí, tómese esto. Es decir, necesitamos la inteligencia artificial, sobre todo al nivel al que ha llegado ahora la medicina, que esto es interesante también. Cuando yo empecé, iba al médico el que creía que estaba enfermo. Y ahora les digo a ustedes una cosa, la mayoría de los que van al médico van para que les digas que no están enfermos. Y es una diferencia fundamental, ¿eh? O sea, que el propio paciente dice, yo creo que no tengo nada, pero ¿y sí? Al médico. Claro, el problema es que eso nos ha aumentado muchísimo. Cuando yo llegué a Albacete, está ahí Blanca Rayo, eran 3 neurólogos. Era atómica la doctora Rayo, de luego, pero hombre, 3. Es que ahora somos 13, mal número, pero somos 13. Y entonces no había demora y ahora sí. ¿Qué ha pasado? ¿La población de Albacete se ha multiplicado por 5? No. Lo que ha pasado es que la población de Albacete consulta más al neurólogo y está bien porque tenemos más calidad de vida y queremos mantenerla. Ese es el tema. Que la sociedad ha evolucionado hacia más calidad de vida y queremos mantenerla. Y esto incluye que haya más consultas médicas. Bueno, voy a ir acabando ya. Decía que la medicina es la ciencia que de momento precisa la inteligencia humana porque lo que no ha conseguido todavía el ChatGPT, pese a todos sus algoritmos, es ser capaz de conjugar a la vez inteligencia racional e inteligencia emocional. De momento no han podido. Yo creo que lo conseguirán, pero de momento no han podido. Así que seguimos siendo superiores. Vuelvo a William Osler porque hizo una definición, ya digo, tiene un montón de aforismos. Este es muy bueno para mí. Dijo, la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Fijaos qué frase tan buena, pero realmente eso es lo que nos pasa a los médicos, que nos enfrentamos a la incertidumbre como una constante en la toma de decisiones en medicina. Y el médico se tiene que acostumbrar a ello y convivir porque
siempre vamos a tener incertidumbre. Por mucho que avance la ciencia y mucho que avance tu conocimiento, vas a tener incertidumbre, y yo creo que por estos 3 motivos. Primero, porque nunca lo sabrás todo. Es posible que la inteligencia artificial sí, pero nosotros no. Segundo, por la enorme variabilidad que hay en la biología. La biología no es física ni es matemáticas. Hay una enorme variabilidad interindividual entre los organismos, incluso entre los seres humanos, ¿no? Y por tanto, cada persona es un mundo, que decimos los médicos, y es verdad. Y en tercer lugar, una cosa muy importante, que es el papel del azar. Es que, yo qué sé, has tenido suerte con el médico y el día, o el médico con el paciente y el día, y otros en los que esa suerte no existe y las cosas vienen torcidas. Cuando decía María José si la medicina es ciencia o arte, esta es la definición de la RAE de arte. Y arte es, la primera definición es capacidad o habilidad para hacer algo. Esa es la primera definición de arte. Entonces, acogiéndome a esa definición, voy a decir que la medicina, en función de esa definición, sí que es arte, porque lo que nosotros tenemos que tener es capacidad para sobreponernos a la incertidumbre, a los fracasos, a la diferente manera de presentarse delante de nosotros de cada paciente, que habrá unos que sean más extrovertidos y otros que menos, unos que sean más listos y otros que sean más tontos, unos que hablen nuestro idioma y otros que no hablan nuestro idioma, a nuestro estado de ánimo, a pues, si estás cansado o no, si tienes un problema en casa o no, en definitiva, a nuestras inseguridades, a nuestros prejuicios, y también muy importante los médicos, por eso quería que estuvieran aquí algunos de mis residentes, a nuestro ego. Porque claro, al principio el médico residente no tiene ego. ¿Por qué? Porque no sabe nada, entonces no tiene ego. En el momento que vas creciendo, ya te vas poniendo más gallito, y entonces ya, pues eso, lo que le va a pasar a Bellingham, ¿no? Que al final ya se creerá que es el mejor del mundo, pero en realidad pues no somos nada más que seres humanos y con todas nuestras imperfecciones, y a eso debemos acostumbrarnos. Quería cerrar esta conferencia con esta imagen que se llama El médico, o The Doctor, ¿no? Y es un cuadro clásico de un pintor que no es muy conocido, se llama Luca Fildes, pero yo creo que compendia un poco, ¿no? Todo lo que debe ser el médico: reflexivo, sacrificado y pensador, ¿no? Debe tener conocimientos, está intentando aplicarlos en ese ambiente, pues que quizá no es el mejor, y por fortuna nosotros ahora tenemos otros ambientes, tenemos muchas más pruebas y por tanto no tenemos ningún motivo para quejarnos. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, como siempre, maravilloso, ¿verdad? Yo creo que además nos ha dado muchísimos mensajes en los que poder pensar, preguntarnos, formularnos a nosotros mismos. Así que gracias también por remover todo esto en nuestros cerebros y que le demos una vuelta también a todo lo que se ha contado. Vamos a abrir un pequeño turno de preguntas hasta que lleguemos al límite del tiempo ya para tener que marcharnos. Si alguien quiere formular alguna, puede levantar la mano y me acerco allí para dejar el micrófono que se escuche mejor. Buenas tardes y enhorabuena. Gracias. La pregunta es la siguiente. Ante el episodio de un ictus, ¿qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que debemos hacer? Bueno, lo que no debemos hacer es lo que hace mucha gente: voy a dormir la siesta a ver si se me pasa, que lo digo, lo vemos cada día, ¿no? Porque si de verdad es un ictus, el tratamiento va totalmente ligado, es lo que decimos tiempo dependiente. Por cada minuto de isquemia cerebral, pues se pierden cientos de miles de neuronas, y hay estudios que incluso hacen la asimilación de si todo va bien y al final se vuelve a perfundir el cerebro, por cada hora que ha estado sin recibir sangre es como si el paciente hubiera envejecido un año. Entonces, lo que hay que hacer es correrlo. Lo que hay que hacer, ponerse delante de un médico lo antes posible. Aquí en Castilla-La Mancha es muy sencillo: marcas el 112, se lo cuentas y está todo perfectamente organizado. Activan una cosa que se llama código ictus, y eso ya va solo. Te mandan una ambulancia a casa, te ponen en un hospital con neurólogo, dependiendo de la hora a la que usted le diga que empezó y la hora a la que esté mirando, te llevan a un hospital o a otro. Dependiendo incluso ahora, ya lo hemos perfeccionado, del grado de afectación que tiene el paciente, lo llevan para hacer trombectomía, o sea, para sacar el trombo, solo en Albacete o Toledo, o lo llevan para hacer trombolisis, para dar lejía, vamos a decirlo así, permítanme, y entonces hay muchos más hospitales. Quiero decir que si tú vives en Tomelloso, y tienes un ictus, el 112, dependiendo de cuál sea el grado de afectación, te va a llevar al hospital de Ciudad Real o te va a llevar al hospital de Albacete, dependiendo del grado de afectación, porque en Ciudad Real pueden dar
fármacos trombolíticos, pero no hacen trombectomía, no meten catéteres para sacar el trombo desde la cabeza. Entonces, el mensaje es muy sencillo. Si usted cree que tiene un ictus, mejor no quedarse con la duda. Llamar al 112 y contárselo. Y ya está. Y todo lo demás viene solo. Gracias. ¿Los síntomas? Siempre decimos lo mismo. De aparición súbita, porque ictus en latín quiere decir golpe, que quiere decir que es muy rápido. Pérdida de fuerza en un lado. Pérdida de sensibilidad en un lado, porque el cerebro funciona parcial. No vas a tener dos trombos a la vez, tendrás uno. En este lado del cerebro afecta al lado contrario. Pérdida de fuerza o de sensibilidad que aparece de golpe en un lado del cuerpo, pérdida de capacidad para hablar, muy importante porque hay una gran cantidad de cerebro que solo vale para hablar, o pérdida de capacidad para ver, porque hay una gran cantidad de cerebro que solo vale para ver. Luego hay otra que es el desequilibrio súbito, pero eso es más difícil de apreciar. Claro, mucha gente se acuesta a dormir la siesta a las 4 y cuando se levanta a las 5, 5 y media, 6, se encuentra que tiene esto, o se acuesta por la noche a las 12 y a las 7 de la mañana se encuentra con que tiene esto. Nosotros decimos, ¿a qué hora le ha pasado? A las 12. ¿Por qué? Porque aunque se haya dado cuenta a las 7, le ha pasado a las 12. Pero aún así, cuando llega al hospital, tenemos inteligencia artificial, vamos a decirlo así, pruebas que con un software nos dicen y cada vez precisamos más el tiempo de evolución. No, a este le ha pasado a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. De manera que sabemos si podemos dar un tratamiento u otro. Así que, bueno, pues es un mensaje sencillo. Ante un déficit neurológico de instauración brusca, déficit neurológico quiere decir mitad del cuerpo, mitad de la vista o el lenguaje, 112. Y él se encarga de todo. Por aquí otra pregunta. Me ha encantado, lo he entendido todo muy bien, se ha quedado todo muy claro, pero respecto a la vacuna del COVID que la ha nombrado, sí, que al principio no pasaba por todos esos estadios ¿ahora pasa o sigue sin pasar? No lo sé. Sospecho que sí. Es decir, sospecho, pero claro, ahora tienen que pasar años, ¿eh? Sospecho que sí. Sí, seguro que mis compañeros de infecciosa interna lo sabrán. Claro, yo sospecho que se siguen, además se están investigando nuevas vacunas y esas sí que van ya por la vía normal, que son años. El problema es el de siempre. ¿Le interesa a un laboratorio farmacéutico invertir miles de millones de dólares para una vacuna que le puede salir mal, para una enfermedad que a lo mejor dentro de 5 años ya no es un problema de salud? Y a lo mejor no se meten con el mismo ímpetu en ese tema, ¿no? Pero es verdad que las vacunas COVID, sobre todo las RNA, se hicieron de manera apresurada, pero había una necesidad de volver a la vida normal, ¿no? Se estaba hundiendo la economía, se estaba hundiendo... Y bueno, pues en ese sentido tiene ese pase, pero es verdad que se hizo de una manera acelerada, sí. Muchas gracias. Ya. Hola, buenas tardes. Después de ver un poco pues, la explicación y sobre todo pues, los sistemas de investigación, procedimientos inductivos, etcétera, yo tengo una duda y es que actualmente quizás, por ejemplo, casos de ictus se dan muchísimos. Hay una cantidad inmensa de pacientes con ictus. La medicina preventiva y estudios genéticos, todo esto, los estudios genéticos que a lo mejor serían pues un arma para prever posibles casos y evitarlos y tal. En el caso de la neurología, se hacen estudios genéticos cuando en familias pues, se dan pues, cantidades de casos de ictus y hay posibilidad de poder hacer algo para prevenir y que no pase. A ver, la pregunta es buena, claro, pero la respuesta es, en primer lugar, el ictus no es una enfermedad genética, en el sentido mendeliano de la palabra. En el sentido mendeliano de la palabra quiere decir que no va ligada a un gen que está mutado y que hereda una persona de su padre o de su madre, sino que el 80%, eso está medido, el 80% del riesgo de ictus es de factores modificables. 80% de factores modificables. Me refiero el tabaco, el colesterol, el azúcar, la polución, son factores modificables. El tener apnea obstructiva del sueño, es decir, eso es el 80%. Y del otro 20%, pues yo he dicho antes, bueno, los últimos 10, 15 artículos sobre ictus que personalmente aparece mi nombre en la literatura, por lo menos la mitad van ligados a estudios genéticos, pero no es genética mendeliana.
la mayoría son de epigenética. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros lo que estamos mirando ahora es, claro, se mide en miles de pacientes. Nosotros tenemos aquí una seroteca de ictus muy amplia. Cada vez que una persona tiene un ictus, guardamos un poquito de su sangre. Esto está en un biobanco que tiene Albacete y tiene otros hospitales, y luego llegaron los genetistas y dicen, oye, ¿me puedes dejar la sangre de tus pacientes con ictus que voy a mirar? Y entonces te piden los datos. ¿Quién estaba tomando aspirina cuando tuvo el ictus? ¿Quién estaba tomando esta otra cuando... En fin, damos una serie de datos, y lo que estamos viendo es que sí que podemos predecir, en función de determinados genes, la respuesta o no al tratamiento. Esto ya casi que lo podemos decir. Podemos predecir la respuesta al tratamiento, de manera que lo que viene ya, es que lo que se llama la farmacogenómica está ya implantada. Por ejemplo, en el cáncer se usa ya. Tú tienes un cáncer de mama y si es triple negativo, doble negativo, tal, te dan uno u otro fármaco, pero se va a aplicar en toda la medicina. Llegará una persona a tener un infarto cerebral y cuando salga del hospital, 4 o 5 días después, yo ya habré hecho el análisis genómico y epigenético de esa persona y diré, como tiene metilados tales genes, la metilación se produce por los hábitos de vida, como tiene metilados tales genes y tiene tales otros, pero no es un gen ni dos, es una combinación de cientos de genes. A este le va a venir mejor este fármaco, o este otro, o este otro. Y bueno, pues hay millonetis en el mundo que ya se hacen esos análisis, incluso sin haber tenido un ictus, para que le digan el riesgo de ictus. Por no hablar de los políticos que te piden que los veas, y les miren las arterias, daría nombres muy conocidos, a los que he atendido personalmente, pero ¿a usted le ha pasado algo? No, por si acaso. Y se lo miran, ¿no? Es decir, que esto sí, se va a hacer. La genética va a influir, pero es de esta manera. Es mucho más importante ahora que los genes que has heredado de tu padre, que no fumes, en ictus, que controles la tensión arterial, es el factor más potente con diferencia. Igual que en el infarto de miocardio es el colesterol, en el infarto y la hemorragia cerebral es la tensión arterial, es el gran villano, la tensión arterial. Que no fumes, controles la tensión arterial, tengas la glucosa baja, el colesterol malo, bajo, y bueno, si puedes vivir en el campo en vez de una ciudad con polución, que esto también influye mucho, pues mejor. Pero si controlaras todos los factores de riesgo modificables, el riesgo lo disminuirías un 80%. Fíjate qué barbaridad. Tenemos otra pregunta aquí. Hola, buenas tardes y gracias por la conferencia. Quería preguntar, claro, en cuanto a los ensayos clínicos, a veces pues tardan años en transformarse en una medicina para el paciente, y quería saber hasta qué punto la aldea global en la que nos encontramos hace que podáis compartir las investigaciones que se hacen en diferentes países sobre una misma enfermedad y no estar pisando cosas que ya ha hecho otros médicos en otros países, ¿no? Si hay una conexión directa para avanzar conjuntamente, para que luego las soluciones vengan y favorezcan a los millones de personas que tienen pues enfermedades como el ictus, esclerosis múltiple o cualquier otra enfermedad neurológica, vamos. Entonces, quería saber si realmente entre los investigadores de diferentes países compartís los avances para avanzar más rápido. Total y absolutamente globalizado. Por ejemplo, en un ensayo clínico fase 3, yo he puesto ahí un ejemplo y digo, bueno, no vamos a quedar en Cataluña, lo hacemos. Claro, era una investigación independiente porque el ácido úrico no vale dinero, no había detrás un promotor. Cualquier estudio del resto que hacemos, que hay un promotor detrás y que hay un fármaco que puede luego darles dinero, porque cuando lo saquen al mercado lo van a sacar muy caro, se hace a la vez en cientos de países a la vez. O sea, se hace, por supuesto, en todos los países europeos, por supuesto Estados Unidos, Japón, y últimamente están incluyendo cada vez más países, porque hubo una queja de, oiga, si no incluye usted pacientes de África, no sabemos si le va a funcionar a los negros, ¿no? Si no incluye usted países de Extremo Oriente, no sabemos si va a funcionar a los orientales, porque tienen otra constitución. Y entonces cada vez se incluyen más. Por ejemplo, el anti-11 que estamos haciendo ahora, la reunión de investigadores fue hace unas semanas. Yo no sé cuántos, no te diría cientos, no creo que esté exagerando. Había representantes de más de 100 países, o sea que sí. Y luego además está la literatura médica. Por eso es otra cosa que yo también he mantenido, que cuando dicen la ciencia está comprada y se ha dejado comprar para, por ejemplo, el tema de las vacunas. Es muy difícil comprar a la ciencia globalmente, porque ¿cómo lo haces? Porque es que hay cientos de laboratorios, miles de médicos, miles de revistas. Tú puedes decir, voy a comprar al editor de esta o de aquella, pero pues, si es que hay cientos y cientos de revistas. Al final,
y cada uno tiene una ideología, los hay que son pro-Trump y otros que son anti-Trump, de manera que es muy difícil, es muy difícil. Esto funciona de manera tan nodular que a mí no se me ocurre si yo dijera, a ver cómo lo hago, voy a comprar a todos los científicos, es que no sabría por dónde empezar, ¿no? Entonces realmente eso te da tranquilidad que esté globalizada el conocimiento científico y que haya agencias reguladoras que velan por esto. Pero el problema de las agencias reguladoras es el que yo he puesto de los paracaídas, que al final hay determinadas cosas que no nos dejan hacer porque no se han probado y tú dices, pero hombre, pero ¿cómo no lo voy a hacer? Déjame de tonterías, pero en cada hospital hay un buen puñado de ayatolas que te dicen, no, esto no lo puedes hacer. Luego están los comités éticos de los hospitales, están bueno, yo podría decir, bueno, lo voy a contar, nosotros tuvimos una idea durante la pandemia que un determinado producto podía funcionar, teníamos alguna evidencia, lo elevamos a la Agencia Española del Medicamento y se acabó el COVID y no nos habían dejado empezar. ¿Por qué? Porque es todo muy lento, ahora mándeme usted esto, después lo otro, después ¿qué? Se me está muriendo la gente. Y sin embargo, las vacunas fueron rápido. ¿Por qué? Porque nosotros éramos médicos que trabajábamos entonces, de verdad, sin exagerar, pues 14, 15, 16 horas al día y encima luego cuando íbamos a casa teníamos que estar contestándole a la agencia. Y los señores de Pfizer tenían miles de empleados que podían dedicar todo el tiempo del mundo a tener esas conversaciones y esa interacción con la administración, ¿no? Porque al final es un negocio, es una empresa grande que tiene muchos empleados y los pone a disposición de su negocio. Y la investigación no financiada, la investigación que se llama académica, pues tiene el problema de que lo hacen profesionales que son funcionarios de universidad o de hospitales en su tiempo libre y es muy difícil, no podemos competir con eso. Por eso al final sí que es verdad que siempre llega a los mercados y a la farmacopea pues los fármacos cada vez más caros que son los que a la industria le va a sacar rentabilidad, porque es un negocio, no es una ONG. ¿Qué deberían hacer los países? Los países deberían organizarse, la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, deberían organizarse para que hubiera mucha investigación de calidad muy financiada por el propio Estado, para asegurarnos de que se investiga lo que los que saben de esto, que somos los médicos, queremos que se investigue, no lo que da dinero. Porque hasta ahora mismo, y hay que agradecérselo, porque a veces tenemos más fármacos y más posibilidades, y hay que agradecérselo a la industria farmacéutica que se meta en esto, yo se lo agradezco. Pero falta la otra pata, que nos dejaran también que la investigación académica fuera más autónoma, que ahora mismo no lo es. Otra pregunta por aquí. Doctor, buenas tardes, enhorabuena por la conferencia. Qué lástima que dure hora y cuarto. Podía dar un poquito más. Una preguntita. Que la trombólisis que hemos comentado antes, o la lejía y tal, que es el primer acto que se suele realizar cuando ocurre un evento de este tipo, es muy eficaz. ¿Qué grado de eficacia tendría? Si el trombo es muy grande, o sea, lo que vimos es que el TPA, que es el inhibidor recombinante del... Bueno, es un fármaco que propicia que el trombo se deshaga. Lo hace con mucha eficacia si el trombo es pequeño. Si el trombo es grande, falla mucho. A grosso modo, alrededor solo rompe el 40% de los trombos. Si el trombo es pequeño, el 80%. Y si es grande, el 10%. De todos los que damos, el 40%. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? Si el paciente viene, primero siempre le damos TPA, la lejía esta, si viene en tiempo. Y después, inmediatamente, si la arteria ocluida es grande, lo llevamos a la mesa de la trombectomía y le rompemos el trombo. Antes esperábamos, ahora ya directos. Una cosa y la otra. Y ahora lo que se discute es, ¿y hay que darle TPA de verdad? Porque ya es que no es una lejía trombolítica, que igual que te llega el trombo aquí, te puede llegar a un coágulo benigno que tienes en una úlcera gástrica. Y te lo rompe y entonces sangras por ahí, ¿no? Pero se han hecho muchos estudios, esto sí que está muy mirado, y sigue siendo favorable dar TPA, aunque luego vayas a hacer trombectomía. Así que a día de hoy damos las dos cosas. Claro, si el paciente viene en tiempo. Si el paciente viene por encima de 6 horas, ya no damos TPA. ¿Por qué? Porque entonces producirá hemorragia. Entonces damos solo trombectomía. ¿Hasta qué tiempo? Hasta 24 horas. Pero luego tenemos esta inteligencia artificial que nos dice, mire, con este paciente ya no haga nada porque todo el pescado está vendido. Todo el infarto que se podía producir ya se ha producido. Entonces no merece la pena que ande usted trajinándole por las arterias. Le puede dar otro problema adicional. Pero en la mayoría de los pacientes tenemos siempre cerebro que rescatar y si llega a nuestras manos antes de 24 horas lo hacemos. Otra pregunta. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle a usted en qué medida influye la alimentación y la manipulación con hormonas en los alimentos en las enfermedades degenerativas y que vemos a nuestro alrededor.
Bueno, yo no soy experto en esto. Ahora está de moda que lo que comemos y sobre todo la microbiota influya mucho sobre nuestra salud en general y también sobre las enfermedades neurodegenerativas. Supongo que dentro de ese 20% que no controlan los factores modificables, pues habrá mucho que sí que sería controlable si tuviéramos una alimentación más sana. El problema es que para alimentar los tropecientos mil millones de personas que somos en el mundo, pues no se puede hacer todas con lechugas sin fertilizantes, ni se puede hacer con carnes de terneras que han pastado en los campos libres de no sé qué, porque entonces no hay suficientes. Y al final, pues tenemos que comer estas cosas que son más insanas, pues para que haya más gente bien alimentada. Entonces, la verdad, no tengo respuesta. Mi impresión es que sí que influirá negativamente, claro. Hola, buenas tardes y enhorabuena por la charla. Una pregunta. Yo llevo un Nokia 150 para llamar y que me llamen y estoy un poquito... Soy analógico, como fui a EGB y, en fin, y no sabía nada sobre lo del chat GP3. Si a este artilugio tan enorme le plantearan como esta chica de urgencias el COVID, ¿hacia dónde se iría? ¿Hacia Wuhan a una lonja o hacia un laboratorio? Gracias. Se iría con toda seguridad hacia un laboratorio. Con toda seguridad, porque es absolutamente descabellado pensar que si hay mercados de animales en toda China y solo hay un laboratorio de manipulación genética vírica en China y está en Wuhan, pero además hay otras cosas, ¿no? Como que el código, el genoma del virus que se ha clonado ya, pues tiene, en fin, algunas secuencias aminoacídicas que tienen todo el aspecto, para los que entienden de esto, que son los que me lo han dicho, de estar insertadas. Así que lo más probable es que se tratara de un virus que se manipuló, como se hace todos los días en todos los laboratorios del mundo, para intentar curar enfermedades. Usamos muchos vectores víricos. Por ejemplo, se está investigando mucho con vectores víricos para llegar al cerebro. De hecho, yo creo que el COVID es tan tóxico para el cerebro porque de alguna manera, estoy casi persuadido, pero esto es mi impresión, de que se estaba investigando para tratar alguna enfermedad neurológica. Entonces, lo que tú quieres es crear un virus que sea capaz de llegar hasta, por ejemplo, hasta el cerebro, porque lo voy a utilizar como vector, es decir, va a llevar algo que va a ser capaz de destruir la célula tumoral. Entonces, necesito que sea capaz de pegarse a la célula tumoral. Y para que se pegue a la célula tumoral, identifico una proteína de la superficie de la célula tumoral que solo tiene ella y hago que el virus se pegue a esa célula. Ya está, pues ya tengo un vector vírico. Entonces, pues probablemente era una investigación completamente pura que trataba de salvar vidas y el virus pues se contagió a algún técnico del laboratorio y salió a la calle. ¿Se va a reconocer esto alguna vez? ¿Cuántos miles de millones de personas hay afectadas? ¿Y cuál es el daño económico al que tendría que hacerse cargo el Estado que dejó que se escapara el virus? En este caso, China, ¿no? Pues no se va a reconocer. Vamos, supongo que no lo harán y ya está. Y si no se puede demostrar, no se puede demostrar y ahora la impresión podemos tenerla. Desde luego el ChatGPT, que se ha utilizado también, hay gente que juega a comprar números de lotería que le ha dicho el ChatGPT. Sí, se han agotado ya no se puede comprar. Tú le preguntas, ¿qué número es el más probable que toque la lotería de Navidad? Y el ChatGPT te da 3 o 4, nada más. No sé cómo lo hace, entonces ya se han agotado. ¿Cómo? Sobre la amnistía no sé si le han preguntado al ChatGPT. Eso no lo sé. Un momentito. Vamos a hacer una última pregunta que me han dicho que va a ser muy rápida y muy corta porque no tenemos mucho tiempo. Hola. No, es que era a colación de una pregunta anterior, por contarte mi caso particular muy rápido. Hace 2 años dejé el gluten por el tema del intestino, el segundo cerebro, la microbiota y todo esto, y se me ha reducido mucho la fatiga, que es el mayor síntoma que tengo de la esclerosis múltiple. Y entonces me ha afectado positivamente a tener menos dolores por otra enfermedad de la espondilitis reumatológica, pero también me ha afectado positivamente al principal síntoma que tenía de la esclerosis. Entonces, que sé que no hay ciencia en la relación directa entre el intestino y la alimentación y el cerebro y las enfermedades, pero luego la experiencia y con gente que ha hablado sí que... Digamos que es un tema digno de seguir investigándose, ¿no? No sé qué opina. Yo opino lo mismo. El otro día leía, yo soy del Atleti, no soy del Madrid, pero me ha llamado la atención lo bien que está jugando Carvajal.
porque es un hombre ya mayor que tiene una edad avanzada y yo lo veo que digo, pues qué temporada está haciendo tan buena, ¿no? Y entonces le vi que le hacían una entrevista y le preguntaban que se había cambiado y dijo, no, solo he cambiado mi alimentación. Lo único que he hecho es cambiar mi alimentación. Concretamente él dijo, bueno, díganos, bueno, pues yo creo que lo que más influye es que ahora como todos los días ingentes cantidades de brócoli. No sé. Yo me lo apunté, y voy a ver si como yo también brócoli, porque el tío corre que las pela. Sí, también. También es verdad. Sí. Ahora ya sí, un aplauso. Vamos a pedir a nuestro presidente, a Juan José Caravaca y Tomás, si se pueden colocar delante de la mesa, porque quieren agradecer su participación en este ciclo de conferencias. Con este detalle, sí. Ahí. Un segundito que les recuerdo la próxima conferencia para que no se la pierdan. Próximo lunes 27 de noviembre, el profesor de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Castilla-La Mancha, Gonzalo Alonso Díaz Marta, con una conferencia que lleva por título Azafrán, la planta medicinal y especia. Muy interesante, no se la pierdan. Gracias por venir.